Jaime Serrano, quien es el candidato a diputado local por este distrito 25, con quien hemos estado haciendo un trabajo muy de la mano, como dicen, y desde luego vamos a estar muy coordinados también pues, para llevar a cabo o llevar a la práctica todo lo que aquí se comenta. Yo quisiera primeramente agradecerle a la maestra, a quienes conocemos todos, a María Elena Mosqueda. Muchas gracias, el aplauso es para ti, maestra. Muchas gracias. A todos ustedes, a todos los artistas, muchas gracias. Miren ustedes, qué importante es lo que acabamos de platicar. Claro que zapatero a tu zapato, claro, lo entendemos perfectamente, que cada quien se tiene que dedicar al grupo o al área que le compete. Porque ese ha sido un gran error, de que a veces, como bien se comenta aquí, queremos dejar a lo mejor a un químico resolviendo algunas cuestiones de administración, y bueno, esos son los errores que cometemos. Pero bueno, también queremos decirles que estamos en un buen momento de recomponer, que desde luego también después de 13 años de una administración diferente, 2 años y tanto en la recomposición, también cuesta. Yo les decía que también es llegar y cambiarnos de casa y empezar a ver de qué color pintamos y dónde colgamos y demás y cómo acomodamos, así también está sucediendo ahorita en el trabajo. Pero yo quisiera decirles que los comentarios que han hecho cada uno de ustedes, importantísimos. Sí traemos como punto número 1 la inseguridad, porque es una demanda prioritaria en Nezahualcóyotl, pero ustedes en su actividad forman parte fundamental para ayudar a combatir ese cielo. No solamente en saber cuántos policías tenemos y cómo los vamos a capacitar y cómo vamos a trabajar con ellos. Esto es prioridad. Pero no solamente eso. Imagínense ustedes todo lo que se comenta, como aquí se ha acabado de comentar. Por ejemplo, el taller de lectura en línea, comentar la lectura, los domingos familiares, los domingos culturales, todo lo que pudiéramos hacer, dándole vida pues a cada esquema que tenemos en la cultura, pero además también destinar económicamente ese rubro para poderlo tener y para poderlo activar en lo que se requiere. Porque bueno, es muy importante lo que se comenta. Imagínense todo lo que se difunde en la identidad de Nezahualcóyotl, que poco tenemos. Cuando vamos a cualquier otro lugar, lo primero que nos dicen, no, son de Neza. Los de Neza son iguales. Todos son así. Siempre un comentario de nuestro municipio, siendo tan grande, como también bien lo comenta el INEGI, digo, somos como 1.400.000, dicen ellos que somos 1.110.000, pero bueno, somos un gran número de habitantes que claro que su base tiene que ser la cultura. Y como bien se ha comentado aquí en las mesas de trabajo, pues tocar todos estos puntos de teatro, artes plásticas, literatura, danza, música, claro que debemos de fomentar. Pero además algo muy importante, ustedes nos ayudarán a festejar los 50 años de Nezahualcóyotl en todo un año de actividad. Claro que nos preocupa que, como dicen ustedes, nada más nos utilizan. Claro que podemos utilizar la banda infantil para todos nuestros eventos. No tenemos necesidad a veces de estar tocando otras puertas para poder traer a alguien a Nezahualcóyotl. Aquí hay, y de aquí podemos nosotros hacer un gran escenario de lo que es la cultura con nuestros artistas. Y también quiero comentarles qué bueno que hicimos esta reunión así en cortito para poder nosotros pues llevarnos las notas, saber lo que se está planteando y llevarnos los elementos. Porque es importante que ustedes, quienes se dedican, cada quien en su rubro, bueno, pues nos hagan los comentarios y las peticiones. Quiero decirles que nos comprometemos a eso, que nos comprometemos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que cada quien se vaya a su área correspondiente para poder nosotros dar una imagen distinta de Nezahualcóyotl. No solamente en este aspecto, así como estamos planteando la seguridad, la falta de agua, las inundaciones, cambiar la imagen urbana de nuestro municipio, porque a veces nos vemos como un barrio grandote, ¿no? O como es Neza, es una ciudad, como Jaime lo comenta, muy bien trazada, muy bien hecha, donde podemos nosotros fomentar la cultura y desde luego tener identidad de nuestro municipio, hacer intercambios internacionales como se ha comentado aquí. Claro que podemos alimentar ese rubro, pero también podemos buscar nosotros el apoyo necesario, gestionarlo para que llegue a nuestro municipio y le demos vida a algo